Bueno, bienvenidos a los que se incorporaron mientras Bienvenido, orábamos. Rafa, Ana, Guevara. Bienvenidos. Empezamos con el mensaje, abrazando al leproso. Les invito a que busquemos el libro de Marcos, en el capítulo 1. Vamos a empezar en los versos 40 al 45. Tenemos varios textos que tratar hoy. El evento que vamos a hablar en Marcos 1, 40 al 45 se da en Galilea. El Señor, cuando viene caminando, dice el verso 40, leo, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Esto es muy importante porque cuando él le dice, si quieres, puedes limpiarme, es evidente que él sabe y él está bien consciente de que el Señor puede limpiarlo, que el Señor tiene el poder. Ya ha visto que ha hecho milagros, que ha hecho en otras partes de Galilea todos estos milagros con los cuales él se está presentando. Y el leproso lo primero que le hace a él la pregunta es, si quieres, puedes limpiarme. O sea, yo sé que usted puede, pero aquí no es solo si puede, sino si quiere. Esto es algo muy importante dentro del texto, como lo vamos a ir desarrollando, porque cuando nosotros le oramos al Señor y nosotros le pedimos algo, la pregunta no es si Él puede hacer eso, porque Él es todopoderoso. La pregunta es si Él quiere hacer eso. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que acercarnos de una manera humilde y decirle, Señor, si tú quieres, si a ti te complace, es la manera en que nosotros tenemos que orar. De esa manera se le acerca el leproso y le dice, si quieres, puedes limpiar. Y el verso 41, de ahí de Marcos capítulo 1, dice Jesús, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Por favor, préstenle mucha atención a esto, porque ahora voy a explicar algo a continuación. Extendió la mano y le tocó. Eso era impropio de un rabino, era impropio incluso del mismo pueblo el tocar a un leproso. En esta ocasión, Jesús tiene misericordia de él y lo toca. O sea, hace contacto físico con él a través de su mano. Extiende la mano y dice, y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Es hermosa la forma en que el Señor le responde a él. Cuando él viene y le dice, quiero, sé limpio. O sea, no solo puedo, sino que quiero hacerlo. Y viene el Señor y le toca. En el verso 42 dice, y así que hubo hablado Jesús, cuando le dice sé limpio, al instante. Este al instante es una palabra que tiene que ver con algo que se da en fracción de segundos. O sea, esto tiene que ver con la acción milagrosa del Señor que no pasó por mucho tiempo, que no tuvo que pasar por un proceso, y preste atención a esto por otro texto que vamos a ver más adelante. Al instante, quiero al instante, dice, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. No pasó mucho tiempo ni minutos, fueron segundos. Entonces, Jesús, en el verso 43, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote. Déjeme explicar esta lineecita. Cuando él le dice a él, no diga nada, muéstrele al sacerdote, la razón es porque el tiempo de él para ser crucificado, el tiempo de él todavía no se ha cumplido. Entonces él lo que le está indicando a este leproso es que no diga nada para no alborotar a la gente. Esto es muy importante, mis hermanos, porque justamente una de las cosas que el Señor dice a través de su evangelio, a través de su enseñanza, es que cuando uno le hace el bien a alguien, dice que no sepas tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. O sea, que cuando uno hace algo, no lo haga con bombos y platillos para que todo mundo sepa, sino que haga algo, haga ese bien a la otra persona y que quede entre usted, esa persona, y entre usted y Dios. El Señor hace esta básicamente porque el tiempo para ser presentado como el sacrificio aún no había llegado. Pero eso nos pasa a nosotros también. Cuando una persona necesita de la asistencia, necesita de la ayuda, por lo general, las personas que tienen ese corazón generoso, ese corazón bondadoso que viene de Dios, porque de Dios viene todo lo bueno, dice el libro de Santiago, y hace un bien a la otra persona, lo que menos quiere es que los demás se enteren.
por muchas razones. Primero, porque entonces va a tener una fila de personas ahí, como le pasó a Jesús, queriendo que lo sane y que les dé ayuda. Si usted viene, ejemplo, y le extiende la mano a un vecino o a un amigo o a un hermano o a un conocido, lo ideal sería que se quede entre los dos, porque si eso se extiende, entonces cuando usted se dé cuenta tiene un montón de gente llamándolo, y si usted es una persona multimillonaria, pues que lo llamen todos los que quieran. Pero a veces cuando se hace un acto generoso, a veces el acto generoso, dependiendo de la persona, tiene un cierto sacrificio, porque tal vez lo que hizo fue tomar de lo que tenía para sí y compartirlo con otra persona. Bueno, en este caso, el Señor le encarga a él rigurosamente, y esta palabra es muy importante, o sea, le está demandando que haga algo, y es que no le diga a nadie, dice el verso 44, no le digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote. ¿Qué es lo que tiene que hacer al mostrarse al sacerdote? El sacerdote es el que tiene que dar el aval de que él está sano y puede reincorporarse a la sociedad, puede reincorporarse al pueblo y puede entrar a la ciudad a vivir. Ahorita les explico un poquito más de eso. Entonces, lo que él tiene que hacer es, una vez que fue sano, ir a donde el sacerdote para que el sacerdote dé el visto bueno de que él puede nuevamente entrar en su familia. Y le dice, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Eso es un sacrificio que tiene que hacer. Antes de justamente ser sanado, tenía que hacer un sacrificio para ser sanado y presentarse a los sacerdotes después para que los sacerdotes dieran el aval de que había sido sano. Jesús lo sana y lo envía y no le exime que presente el sacrificio. ¿Por qué? Porque ya no necesitaba hacer ningún sacrificio. No era necesario hacer ningún sacrificio por una razón, porque ya Dios le había sanado, el mismo Dios directamente lo había hecho, y el sacrificio estaba delante de él, que se iba a concretar después en la cruz. Pero él le dice que vaya a presentarse a los sacerdotes para testimonio de ellos, es de esos mismos sacerdotes, de que Dios había favorecido a este hombre, que Dios había tenido misericordia de este hombre. Pero oído él, el verso 45, pero oído él, después de que deja a Jesús, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Muy desobediente el muchacho. No vamos a hablar de él, vamos a hablar del tema que tenemos hoy, que es abrazando al leproso. Entonces él va y empieza a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Por qué venían de todas partes? Justamente porque se había corrido la historia de los milagros que estaba haciendo, no porque él quisiera ser popular, sino porque la misma gente le contaba unos a otros. Entonces, solo imagínese, usted está en el barrio, estamos en tiempos difíciles, en estos tiempos complicados, y en estos tiempos complicados alguien le dice, vieras que tengo un problema, tengo una necesidad económica, y se lo dice allá el de las 4 casas, o se lo dice el del pueblo del frente, y entonces usted generosamente viene y le colabora, o le bendice, es la palabra correcta, le bendice. Entonces viene este hombre y le cuenta al otro, y le cuenta al otro, y le cuenta al otro, y cuando tiene usted un montón de gente en la mañana tocándole a la puerta, diciéndole que le ayude, y usted dice, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo. Bueno, Jesús sí tiene de todo lo que él quiere, porque él es Dios, pero estoy tratando de trasladar la manera en que debe manejarse de una forma discreta, porque nosotros no tenemos la capacidad que tendría una persona que tuviera millones de millones. Entonces, hay que asistir de la manera en que usted pueda colaborar, pero no puede hacerlo con todo el mundo. O sea, eso no es posible. No es posible. Por eso el Señor nos hace ver a nosotros que nosotros, a través de Pablo, nosotros demos conforme hayamos sido prosperados, que nosotros seamos generosos conforme hayamos sido prosperados. Bueno, ese es el texto que estoy dejando ahí, pero resulta que en capítulo 13 de Levítico, del 45 al 46, había una indicación que se le tenía que dar a los leprosos, y los leprosos tenían que cumplir con eso al pie de la letra. Es interesante cómo se da el capítulo 13 y todo el capítulo 14 de Levítico, que son bastantes versículos, todo en referencia a los leprosos. ¿Por qué? Porque era muy importante justamente para la comunidad el conocer cómo debía procederse con estas personas. Y una de las cosas que se indicaban en el capítulo 13 de Levítico, en el verso 45, es lo siguiente. Leo, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Voy a hacer una pausa ahí para seguir leyendo el texto. Vestiduras rasgadas para que se viera su cuerpo y su
cabeza descubierta, porque usualmente se usaban todos usaban turbantes para que se viera. ¿Por qué? Porque si iban muy tapados y iban muy cubiertos, se podían mezclar entre la población y terminar, según ellos, contagiando a la población. Ahora más dentro de un ratito vamos a hablar cómo se contagia la lepra. Pero tenían que entrar con el vestido rasgado y su cabeza descubierta para ser notorios a lo lejos. Desde que se veían a lo lejos tenían que verse realmente si ellos eran o no eran enfermos. La segunda parte del verso 45 en Levítico 13 dice, y esbozando pregonará. Esbozando es gritando. ¿Qué es lo que tenían que gritar? Aparte de llevar la cabeza descubierta para que los vieran físicamente y aparte de llevar desgarrado el vestido, tenían que gritar inmundo, inmundo. Por todo lado donde pasaban tenían que ir gritando inmundo, inmundo. Voy a hacer una pausa aquí, sigo ahorita con el verso 46 de Levítico 13. Eso es algo así, voy a trasladarlo a este tiempo. Quiero usar muchos ejemplos de ahorita, de nuestro tiempo de reclusión, de nuestro tiempo de pandemia. Eso es algo así como que alguien venga y salga positivo y tenga que ponerse aquí un rótulo que diga positivo en cuanto a lo que tiene que ver con este virus que anda por todo lado. No quiero decir el nombre. Y no quiero decir el nombre porque a veces lo toman de manera negativa. Entonces, simplemente tenían que andar como que tuvieran aquí positivo y en el pecho que dijera positivo. Y no solo eso, sino que andar gritando, di positivo, di positivo, di positivo. Eso es como que usted llega al supermercado y en vez de usar la mascarilla se la tenga que quitar y que se ponga a gritar durísimo, vengo positivo, salí positivo, para que todo el mundo se quite. Para que todo el mundo salga, bueno, con solo estornudar o tal vez toser, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo se asusta y quiere atacarlo a uno, ¿verdad? Pero eso era lo que estaba pasando ahí, es una idea que quiero trasladar ahí. Entonces tenía que gritar, inmundo, inmundo. Y dice el verso 46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Vea qué triste. O sea, mientras le dure la llaga, será inmundo, o sea, no tiene posibilidades de reunirse con la población, no tiene oportunidad de reunirse con su familia, se considerará impuro, o sea, no es parte del reino, no es parte del pueblo y estará solo, muy lejos del campamento. Ok, si usted sale positivo, entonces tiene que estar recluido en un lugar, mientras esté así no puede hablar con las demás personas, y tiene que irse lejos de donde usted vive, lejos de la ciudad. Así que esos inventos del distanciamiento social no son nuevos. Ahí estaba el distanciamiento social y un poquito más fuerte, imagínense. Las leyes rabínicas, dentro de eso, no la ley de la Torá, sino la ley rabínica, hay que separar lo que dice la Biblia, lo que dice la Torá, en este caso para ellos, porque no existía el Nuevo Testamento, y lo que decía o lo que dice el rabino. Eran leyes rabínicas que estaban en el Talmud o que están en el Talmud, y lo que decía es que cualquier persona no podía acercarse a menos de 2 metros de un leproso. Tenía que tener un distanciamiento social de 2 metros. 2 metros y 2 metros para allá, 2 metros para allá y 2 metros para acá. No se me acerque porque me puedo contagiar. Si el viento estaba soplando en favor de donde yo estoy, entonces no podía acercarse a menos de 45 metros. Así que, mis hermanos, ahí está el distanciamiento social de esa época en cuanto a los leprosos. Algunas personas les tiraban piedras y les gritaban, vete al lugar y no contamines a los otros. Solo vaya haciendo esa escena. Lo que quiero trasladarlo es a este momento en que estamos nosotros, porque justo ahí es donde deseo cerrar la enseñanza. Deseo cerrar en el momento en que estamos nosotros. Es como que usted llegó al supermercado, alguien tosió o dijo, estoy positivo y lo agarremos a pedradas, o nos agarren a pedradas y somos nosotros los que estamos enfermos. Y nos digan, aléjense, no puede estar a menos de 2 metros, tiene que tener 2 metros exactos de distanciamiento, y si hace mucho viento son 45 metros. Bueno, ¿por qué hacían eso? Porque las creencias populares de ellos, que la adquisición de la lepra se debía entre muchas a estas 3 principales cosas. Digo entre muchas porque logré rescatar dentro de la investigación 9 razones por las cuales ellos consideraban que daba lepra. Pero estas 3 son las más disparatadas, si le puedo decir allá. Una ofensa
a la divinidad, en este caso a Dios, una ofensa directa, algo que yo hice que ofendió a Dios, hace que me produzca la lepra, era lo que ellos creían. La otra es que les hubiera caído un hechizo, alguna brujería, y por esa razón tenían lepra. Y la tercera, escuchen, muy cruel, que habían raptado su alma y por eso les daba lepra. En los tiempos de la esclavitud, mis hermanos, a los esclavos se les consideraba personas sin alma. Y así que no es algo nuevo, es algo que ha venido durante el tiempo. Esas diferencias sociales, esas diferencias de razas que consideran a las otras personas como no seres humanos, como objetos. De hecho, a los judíos durante mucho tiempo se les consideró como objetos. Durante el siglo XV, durante el siglo XVIII, hasta que vino y se crearon leyes a través de Napoleón Bonaparte que les permitió a ellos adquirir supuestamente la condición de personas, porque no las tenían en Europa. Bueno, eso le estaba pasando al leproso. Se consideraba que había ofendido a Dios o que le habían caído una brujería o que se les había quitado el alma. Entre las leyes que se dan acerca de la lepra, que como les digo, ocupa todo el capítulo 13 y el capítulo 14 de Levítico, entre las leyes voy a leer el verso 33 del capítulo 14 de Levítico hasta el verso hasta el verso 46 voy a leer. Preste atención a esto, por favor. Estos son cosas que tenemos que tener presentes a la hora que hablamos de Jesús cuando está tocando a este hombre. Recuerde lo que dijimos al principio. El leproso se voltea ante nuestro Señor Jesucristo y le dice a él, si quieres, límpiame. Y el Señor extiende su mano y le toca. ¿Qué distancia hay entre el Señor y él? ¿Cuánta distancia hay para que él le esté tocando? ¿Y cuánta distancia decía los rabinos que tenía que haber? 2 metros. Si había mucho viento, 45 metros. Y el Señor está así de cercano como para tocarlo a él. Otra de las leyes que había era esta. Habló también Jehová a Moisés, y préstele atención porque tiene que ver con la casa donde vive el leproso o donde vivía el leproso, y eso lo vamos a cerrar en la enseñanza durante esta noche. Bueno, no toda la noche, lo que dura la enseñanza. Habló también Jehová a Moisés, verso 33 de Levítico capítulo 14, y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy por posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa, lo cual implica que Dios es soberano y es el que está permitiendo justamente esa lepra dentro de esa persona o está permitiendo cualquier aflicción. No somos nosotros los que tenemos que culpar a otras personas, ni culpar a la hechicería como hacían ellos, ni culpar el rapto del alma. Es la obra soberana de Dios que permite las cosas. Y escuche, por eso del verso 34 de Levítico capítulo 14 dice, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual os doy por posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Voy a hacer una pausa aquí antes de seguir leyendo el verso 36. Volvemos a nuestro tiempo de aquí en el año 2020. Entonces, resulta que es algo positivo, entonces yo tengo que llamar y decir, mire, algo parecido como a positivo me salió. Entonces, necesito que vengan a revisarnos a nosotros porque parece como que estamos como medio contagiadillos. Entonces hay que avisarle no solo a los vecinos, andar gritando, inmundo, inmundo, o positivo, positivo en el supermercado, sino que aparte de eso, tenemos que llamar rápidamente y decir, estamos contagiados, parece, no estamos seguros, pero estamos contagiados. Algo parecido como positivo salió en mi casa. Verso 36, entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes de que él entre a mirar la plaga. O sea, antes de venir a ver qué hay aquí, quítense para no contagiar. Entonces, apártense aquí porque si no yo voy a quedar inmundo. Era lo que estaba como ley para ese sacerdote. Y por eso el verso dice, para que no sea contaminado de todo lo que estuviera en la casa, después el sacerdote entrará a examinarla. ¿Después de qué? Después de que comprobó de que la gente ya no está y vamos a revisar qué es lo que está pasando aquí, qué tipo de plaga hay. Verso 43. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después de que hizo arrancar las piedras
y raspar la casa, así fuera como, o sea, no era lavarse las manos, no era ponerse gel, no era que lleguen y le fumiguen la casa, no, oiga lo que hacía, arrancaban las piedras, raspaban la casa y después la volvían a recubrir. O sea, es como que agarremos a su casa y se le arranque todo el repello, salió positivo, vamos a arrancarle todo el repello, vamos a arrancarle la cerámica, y no puede estar en su casa todavía, tiene que estar lejos, ¿verdad? Porque, o sea, si no se va a contagiar los que están saneando su casa. Entonces se agarra, se arranca todo el piso y después se le vuelve a poner la cerámica, se arranca todo el repello de las paredes y después se vuelve a repellar. Ok, si la plaga volviera después de que se hizo ese trabajo tan grande en su casa, o sea, si resulta que después de eso sale otro de la familia positivo, escuche, entonces el sacerdote entrará a examinar y la examinará otra vez. Y si pareciere haberse extendido la plaga a otra casa, en la casa, o sea, ya no se contuvo, sino que se extendió, va a decir lepra maligna en casa, la casa inmunda es. ¿Qué significaba eso? Que ya no solamente la gente estaba inmunda y tenía que irse lejos, que tenía que estar a distancia, sino que la casa ya no sirve, hay que destruirla. Vea lo que dice el verso 45. Derribará por tanto la casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa y sacará todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Vean, hermanos, quiero ir poniendo un marco dentro de esta enseñanza. Aunque parece divertido lo que estoy diciendo, en relación a lo que nos está quejando, en la actualidad, justamente eso es lo que el Señor trabajó en mi corazón en relación a lo que está pasando. Resulta que la lepra tenía una cualidad. La lepra se tenía y no se veía, sino que hasta que ya era muy avanzada, la gente de afuera la empezaba a notar porque estaba tal vez con una marquita y habían dos tipos de lepra. Bueno, habían varios tipos de lepra, pero básicamente habían dos, uno indoloro y uno doloro. Entonces, había uno que se le caía la oreja, se le podía caer la nariz y no se estaba dando cuenta porque no le dolía. Era completamente indoloro. O de pronto se le empezaban a caer los dedos o se le empezaban a caer los labios a desfigurar. Por eso tenían que andar descubiertos y tenían que andar con el pecho abierto para que los pudieran ver, porque probablemente no sentían ningún dolor, no tenían síntomas, eran asintomáticos aunque tuvieran la lepra, pero entonces teníamos que avisar que están aquí y están contagiados. Eso era lo que estaba pasando en ese momento, para poderlos identificar y para poder estar alejados de ellos. Y es el pecado, mis hermanos. El pecado cuando comienza, voy a hablar rápidamente de esto, el pecado cuando comienza, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, es indoloro, a veces no se nota, pero es de forma creciente, va creciendo y va creciendo hasta que ya después se nota. Una persona que cae en adulterio comienza con algo que no se nota, empieza a hacer cosas que no se ven hasta que logran llegar a cosas que se ven. Una persona que odia a otra persona, una persona que se enoja, no se da cuenta hasta que se pelea, hasta que lo insulta. Es algo que se va creando, se va haciendo ahí en el corazón y de ahí sale todo. Dice, todas las guerras, todas las mentiras, todo sale del corazón, dice nuestro Señor. Pero se va considerando, si pudiéramos abrir el corazón y destaparlo y poder ver el corazón, ¿qué cosas no veríamos en nuestros corazones? Cosas que solamente ve el Espíritu Santo. ¿Qué cosas no veríamos en nuestra mente? Pero cuando algo pasa, la acción que usted ve en una persona de pecado es algo que ya se venía cultivando en el corazón durante bastante tiempo. Por eso es que la lepra se consideraba un buen ejemplo de pecado. Lo que pasa es que nosotros hoy no vamos a hablar de pecado, hoy vamos a hablar de misericordia adelante de ese pecado. Hoy vamos a hablar de compasión adelante de esa lepra. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Quiero hablarles algunos detalles de la lepra. La lepra ya en 1873 se descubre que eran bacilos y se descubre a través ya de los microscopios. Un noruego llamado Hansen descubre justamente esos bacilos y empieza a examinarlos. Por eso la lepra ahora se le conoce como bacilo de Hansen, porque él fue el que lo descubrió, este noruego.
Las personas sanas trasladaban la lepra a otras personas o la trasladan, es la forma de contagiarse a través del contacto corporal. O sea, las personas no es hablando que se trasladaba, sino tocándose los unos a los otros. Entonces, si hay heridas, si había unos arañazos, si hay un rasguño, si alguien se había raspado, a través de la herida, en ese momento se pasaba el bacilo. O sea, se pasaba de una persona a otra. Por lo tanto, la recomendación que había, hablando de Hansen, que lo más importante a la hora que usted iba a visitar a una persona no es que no la visitara, es que cuando usted entraba a la casa se lavara bien las manos y después de que estaba con esa persona, al salir, tenía que lavarse bien. Parecido, ¿no les parece como algo como que se está repitiendo ahorita esa conducta o algo muy similar? Había que lavarse en todos lados. Si usted llegaba a visitar allá, hay que lavarse las manos. Si llegaba a visitar allá, hay que lavarse las manos. Si llegaba a visitar allá, hay que lavarse las manos. Eso es lo que tenían que hacer. Pero, como les decía, la lepra era imposible mantenerla en secreto. Cuando Hansen hace ese descubrimiento, entonces el manejo de la lepra se hace diferente. Ya no se rechaza a la gente, ya no se expulsa a la gente, sino que se le empieza a dar un trato más misericordioso a la gente. Yo quiero invitarlos a otro pasaje donde Jesús trata con leprosos, con 10, para ser más exactos. Eso está en Lucas, en el capítulo 17, en los versos 11 al 19. Recuerde que estamos poniendo las bases de la enseñanza para nosotros poder llegar a una conclusión de lo que esta enseñanza nos va a traer. La enseñanza de hoy, ¿cómo se llama? Se llama Abrazando al leproso. Los 10 leprosos, la enseñanza de los 10 leprosos comienza en el verso 11 y dice así, narra Lucas, el médico, y es interesante que sea él el que lo narra de esta manera. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. Ellos andaban en grupos porque que ellos no tenían ningún miedo de contagiarse y era la forma en que se sentían acompañados. Imagínense, no podían estar en el pueblo, no podían estar con su familia, no podían asistir a ningún lado, tenían que estar en lugares desiertos, totalmente alejados. Entonces, la única forma en que ellos sentían compañía era estando entre ellos, juntitos. Y dice, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales le pasaron de lejos, o sea, los cuales se pararon a lo lejos. ¿Por qué se pararon a lo lejos? Ya saben, porque tenían que estar a 45 metros si había viento, o a 2 metros si no había. Esto me indica a mí que probablemente había mucho viento. Entonces estos leprosos sabían que no podían acercarse al Mesías, no podían acercarse al rabino. Ellos no sabían que era el Mesías, nosotros sí, pero no podían acercarse al rabino. ¿Por qué? Por una razón, porque ellos tenían lepra y no podían contagiarlo. El verso 13 dice, y alzaron su voz, lo cual implica gritar, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo quisiera que usted se traslade a ese momento. Trate de entrar en ese escenario. La angustia con la que estos hombres están gritándole a él. Primero le dicen Jesús, Maestro. Hay un reconocimiento de que él es un rabino. Hay un reconocimiento de lo que es él de parte de ellos y no pueden acercarse, no pueden llegar a él. ¿Quién se lo impide? Jesús. No, Jesús no se lo impide. Se lo impiden las leyes y se lo impide el pueblo. Eso es lo que lo están impidiendo. Le están diciendo que no se acerque. ¿Quiénes dijeron esas leyes? Eran leyes rabínicas, recuerden, no leyes de la Torá. Eran leyes rabínicas. Entonces, en esta ley rabínica que ellos dijeron, ellos se paran a lo lejos y alzan y dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Muy importante, aquí no los toca, aquí no se acercan, sino que él inmediatamente le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Él los manda a los sacerdotes y mientras van caminando, el Señor los está sanando. El Señor al primer leproso al que mencionamos en Marcos 41 lo tocó, hizo contacto con él. Con estos leprosos, él a lo lejos los sana, lo cual nos enseña que para Dios, para Jesucristo, la distancia, sea cerca o sea lejos, no condiciona su capacidad, su autoridad, no condiciona su poder. Sea lejos o sea cerca, el Señor va a hacer lo que Él quiere
en las personas. Y en ese momento él quiere sanarlos. Sí quiero, le dijo al primero. Y lo tocó. Y estos preguntaron y le gritaron, maestro, ten misericordia de nosotros, vaya donde el sacerdote, y mientras van caminando, se sanan. Hermano, si usted está en la casa por alguna razón y me está escuchando hoy, y si usted no se congrega, bueno, ahora no nos congregamos porque estamos en tiempos de reclusión, pero si antes o después de pasar esto usted no se congrega, eso no incapacita al Señor para venir a su corazón y tocarlo, para venir a su corazón y causarle el impacto de la vida que usted necesita. No es dentro de la congregación que el Señor lo puede impactar, ni es fuera de la congregación que el Señor lo puede impactar. Es dentro de su soberana voluntad que Él diga, sí quiero llegar a ti. Y tal vez sea esta noche la que Dios quiere llegar a ti. Tal vez esta noche el Señor quiere impactar tu vida. Y no se vaya, continúe conmigo. Es más, llame a otras personas, compártale lo que estamos hablando acá. Porque no es la distancia lo que limita al Señor, ni es la cercanía lo que limita al Señor. Lo que limita al Señor es que usted no quiera atender su voz, que usted no quiera escucharlo a Él, que usted no quiera verlo a Él donde le está llamando, donde le está diciendo, venga a mí el que está cargado y cansado. El Señor, el Dios Todopoderoso, decidió acercarse a los hombres de manera experimental, de manera de contacto, de manera visual, para que el hombre pueda entregarse y confiar en Él y entregarle su vida y entregarle su alma. Delante de personas que tal vez digan, en este ya no hay nada que hacer, ya este no tiene alma. Este ya lo único que tiene es el infierno, lo único que tiene es el fuego eterno. Y el Señor dice que Él tiene misericordia de estas personas. Entonces estos hombres mientras están caminando, dice, se empiezan a ser limpiados, empiezan a ser sanados sin haber tenido contacto directo con Él, a la distancia. Y vea lo que dice el verso 15, continuamos en Lucas 17. Entonces, uno de ellos, viendo que había sanado, ¿cuántos sanó? 10. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. Venía gritando, aleluya, alabanzas al Señor, la gloria sea al Señor. Estoy poniendo estas palabras, no sé las palabras que él decía, pero estoy diciendo eso. Es aquella gratitud que ni siquiera había llegado donde el sacerdote, ni siquiera se había alejado a una gran distancia cuando ya él dice, estoy sano. Y se acordó quién lo sanó. Se acordó quién impactó su vida. Se acordó quién había llegado de una manera extraordinaria, soberana a su vida en ese momento. Y se devuelve a buscar a ese hombre que impactó su vida. Y se vuelve glorificando a gran manera a Dios, pero regresando hacia allá. Y cuando llega donde Jesús dice, se postró rostro en tierra a sus pies. Se acercó, hizo contacto con él. ¿Por qué? Porque ya no hay ley que se lo impedía. Porque la ley del amor y la misericordia lo había acercado. Porque ya no había nadie que le dijera esté a 2 metros ni a 45 metros. Porque el amor de Jesús, la misericordia de Jesús había permitido que él se pudiera acercar. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Él se acerca y se postra a sus pies dándole gracias, le dice. Y este era samaritano. ¿Por qué es importante decir que era samaritano? Porque los samaritanos eran considerados como no pueblo, como no parte del reino, como no personas que pudieran ser vistas con buena voluntad a través de la mira, de la óptica de Hashem, de la óptica de nuestro Señor, de la óptica de Dios. Para efectos, el samaritano era considerado como no pueblo, como no persona grata dentro de esto. Y esto es lo que recalca el texto. Y este era samaritano, lo cual implica que habían tal vez judíos dentro de los leprosos. Respondió Jesús y dijo, verso 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Qué hermosa pregunta. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Usted dónde está ahí? Si usted ha conocido del Señor, si usted está en su casa, si usted no ha querido seguir compartiendo con sus hermanos, con sus hermanas, si usted no ha querido seguir en el camino en que Dios le llamó, el Señor dice, no era una familia completa la que yo había llamado. ¿Dónde están los demás? Escucha que dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9? ¿Dónde están? No fue una familia la que yo traje completa en una oportunidad a congregarse, a alabarme y adorarme.
¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Esa es la pregunta que el Señor está haciendo. Y dijo el verso, dice Jesús en el verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. O sea, no son los de casa los que están regresando, sino el que no me conocía o el que ustedes decían que no me conocía. Es ese el que sí está regresando. Y los que se supone que me conocen no están regresando. ¿Dónde está la familia que debería estar aquí, que se supone que me conoce? Y más bien los que están viniendo son aquellos que en alguna oportunidad esa familia señaló o esas familias señalaron y dijeron, ese es el pecador, ese es el que hay que crucificar, ese es el que hay que matar, ese es el que hay que minar, ese es el malo de la camada, esa es la ovejita negra, hay que eliminarla. Pero la ovejita negra está regresando. La persona que ha sido desechada está regresando. ¿Y los otros dónde están? Los que tanto decían que me amaban, tanto levantaban sus manos durante tanto tiempo, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Y se voltea del hombre y le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El mensaje de hoy, mis hermanos, abrazando al leproso, tiene una connotación más allá de lo que ustedes están viendo ahorita. Tiene una connotación de una misericordia de alcance eterno, de una misericordia de alcance del Señor en acercamiento a aquellas personas que nosotros desechamos, aquellas personas que nosotros vemos como menos, aquellas personas que tal vez nosotros no se nos acerquen. Griten inmundo, muéstrenos sus marcas. Muéstrenos sus señales de drogas, muéstrenos sus marcas de preferencias, muéstrese delante de nosotros para que se mantengan alejados. Y el Señor Jesucristo tiene misericordia de todas las personas y decide abrazar al leproso que usted y yo no abrazamos. Y cuando estoy hablando del leproso, lo estoy trasladando a aquellos que a nosotros nos parecen inmundos, aquellos que nos parecen a nosotros que no deberían de estar con nosotros. Y resulta que muchas veces esas personas que no deberían supuestamente nosotros estar con nosotros son los que son más fieles, son los que se quedan, son los que sacan adelante la tarea. Aquellos que se creían tan santos, tan maravillosos, siguen caminando, alejándose sin venir a darle gracias a Dios por la vida que les ha dado, por el cambio de vida que les ha dado. Hoy mucha gente dice representar a Jesús. Hoy mucha gente se dice cristiano. Hoy mucha gente dice que ama como Dios ama. Hoy mucha gente dice que daría la vida por Jesucristo. Y lo menos que hacen es ser como Jesucristo. Y lo menos que hacen es vivir como Jesucristo dice que vivamos. Nosotros, mis hermanos, estamos llamados a hacer luz en la oscuridad, no a agrandar la oscuridad. Nosotros estamos llamados a hacer sal, a darle sabor, no a terminar de ultrajar a las personas, a terminar de estriparlas, a terminar de anularlas por lo que son, sino más bien somos llamados a ser ejemplo, a extenderle la mano a estas personas. Nosotros somos llamados, mis hermanos y mis hermanas, a dar amor, paz y esperanza. ¿Cómo es posible que muchas personas estén atacando a otras personas a través de las redes y se digan cristianos? Que porque vienen del país X y entonces los están dejando entrar y vienen y los atacan y los acribillan como si tuvieran la culpa de estar enfermos, como si tuvieran la culpa ellos de estar pasando lo que están pasando. ¿Cómo empezó este texto? Si yo pusiera, dice el Señor, lepra en esa casa, o sea, lo que le pasa al ser humano es porque Dios lo permitió. Y a veces lo permite no solamente para que esta persona o nosotros mismos reflexionemos sobre nuestro estado, sino para ver cómo nos conducimos nosotros que decimos ser cristianos. ¿Tocamos al leproso? ¿Nos acercamos al leproso? ¿O atacamos a esas personas? No queremos ni que nos hablen. Alguien estornuda, es como que si se hubiera acercado el demonio. No, mis hermanos, ese no es un corazón amoroso, eso no es un corazón bondadoso, eso es un corazón que no sabe que en cualquier momento puede estar así en esa condición y va a necesitar de la misericordia y del amor de otras personas, va a necesitar de la ayuda, va a necesitar de la extensión de ese brazo. Que se largue ese, mira, viene a pedirme una bolsa de arroz, muerto de hambre, vago, sin vergüenza. Dios nos guarde, mis hermanos, de no caer en esa situación. Decía un rabino a un estudiante que le llegó y le dijo, maestro, le dice,
Cada vez que salgo a la calle me piden dinero. En todo lugar, en cada esquina que paro me piden dinero y siempre me piden dinero. Ya estoy cansado de eso. Y le dijo el rabino, dele gracias a Hashem, dele gracias a Dios, dele gracias a Hashem que usted está del lado que le piden y no del lado que tiene que pedir. Nosotros a veces no entendemos la bendición que tenemos nosotros cuando usted tiene la oportunidad de ser generoso con otra persona que necesita. Porque ahí entonces podemos trabajar y ser como Jesús, acercarnos. Tal vez no a todas las personas, tal vez no vamos a resolver el mundo, tal vez no vamos a ayudar a todas las personas porque no tenemos la capacidad, pero a uno que usted pueda extenderle la mano, ya es uno que usted le alivia la carga. Eso es abrazar al leproso, eso es acercarse al leproso, eso es llevarle esperanza, es llevarle vida, es llevarle amor. No olvidemos que hay gente que está viviendo sin esperanza, mis hermanos. No olvidemos que hay gente que está viviendo sin Dios, que no lo conocen. No olvidemos que las personas necesitan que nosotros les seamos luz a ellos. No olvidemos que las personas necesitan que nosotros seamos un buen testimonio. Dios puede salvar a aquel que quiera y va a traer al que Él quiera su regazo porque Él es Dios. Así que la oportunidad de ser luz es un privilegio. La oportunidad de ser sal es un privilegio, porque si Dios quiere, predicarían las piedras. Un día predicó una burra, porque el profeta no hacía lo que tenía que hacer. Así que si a usted le toca hablar, si a usted le toca hacer luz, tenga usted la gratitud delante de Dios que usted tiene la oportunidad de extenderle la mano a otra persona. Que usted tiene la oportunidad de bendecir a alguien. Que usted tiene la oportunidad de mostrar ese amor generoso en gratitud por lo que ya ha recibido. Y no se vaya, no se aleje y deje que Jesús diga, ¿y dónde están los que yo saqué de ese problema? ¿Dónde están los que yo salvé de donde los salvé? ¿Dónde están esas personas que yo las rescaté de que no terminaran divorciados? ¿Dónde están esas personas que yo rescaté que no terminaran en el suicidio? ¿Dónde están esas personas que yo rescaté que no terminaran en el alcohol, muertos en el licor? ¿Dónde están esas personas que estaban en un caño y yo los rescaté? ¿Dónde se están reuniendo? ¿Dónde están yendo? ¿Qué se hicieron? Mis hermanos, no olvidemos, jamás olvidemos que hay leprosos modernos que lloran en medio del dolor. No olvidemos que mucha gente llora en silencio porque no sabe ni siquiera cómo le van a contestar. Hay gente que llora en silencio porque no se atreve a agarrar el teléfono y decir, hermano, tengo un problema, no tengo qué comer. Porque la respuesta por lo general es bagazo, una bagaza. Y eso no es la respuesta que tenemos que tener. La respuesta que tenemos que tener es, hermano, voy a ver qué puedo hacer. Mi hermana, voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver hasta dónde puedo, porque si no puedes, no puedes, pero puedes tener personas a las cuales comunicarte y decirle, ¿qué podemos hacer en este caso? Y dejar de acusar, dejar de señalar, porque no saben qué momento nosotros necesitamos de la ayuda de otra persona. Dejemos de atacar a los que están tal vez por alguna razón huyendo de una dictadura, huyendo de una guerra, huyendo del hambre, porque no sabe usted si un día vamos a tener que hacerlo nosotros, no lo sabemos. Y el día que eso pase, el día que eso suceda, mis hermanos, que ojalá que nunca suceda, ojalá en el nombre de Jesús que no pase, pero si pasara, que no se nos vengan a nosotros los recuerdos de lo que nosotros hicimos. Hoy estamos arriba y mañana estamos abajo. Y los que están abajo, un día están abajo y mañana están arriba. Un día alguien te está pidiendo trabajo a ti y mañana le estás pidiendo trabajo a esa persona. Nunca se sabe cómo la vuelta de la vida va a dar, porque el único que conoce el escenario completo es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo. Ellos son los que conocen el escenario completo. Usted y yo no conocemos nada. Nosotros tenemos que llegar a esos desesperanzados, tenemos que llamar a esos que no encuentran salida, que la única salida que encuentran tal vez es dejarse a la muerte, de atentar contra sus vidas, o tal vez encuentran de ahogarse en el alcohol, o tal vez encuentran de salir huyendo, o tal vez encuentran que la única salida es abandonar todo y dejarse a morir. Nosotros somos la luz en este lugar. Nosotros somos la sal en este lugar. Nosotros nos toca dar esperanza. Nosotros nos toca tocar al leproso. Nosotros nos toca abrazar al leproso. Oh Santo de Israel, ayúdanos a ver como ves tú. Ayúdanos a amar como amas tú, Señor. ¿Y sabe qué dice el Señor? Amen como yo amo. Pero amar como Dios ama duele, mis hermanos.
Amar como Dios ama duele por una razón, porque tal vez hayan malagradecidos que después de que les ayudaste, entonces se alejen y no se regresen. Pero también hay personas que se regresan y te dicen gracias. Gracias por haber extendido la mano. Tal vez hayan personas a las cuales le entregaste tu vida y te terminan clavando un puñal en la espalda. Pero Dios nos dice a nosotros que eso le pasó a Jesús y no hay nada diferente para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que extender la mano. Tenemos que abrazar al leproso. Con todo este escenario, con todas estas palabras, vamos a Marcos capítulo 14, por favor. Voy a hablarle de 2 acontecimientos en los cuales el Señor participó. Hemos aprendido de cómo es un leproso. Hemos aprendido de las reglas para el leproso. Hemos aprendido de cómo los leprosos eran vistos por la sociedad. Y hoy vamos a ir a Marcos 14. Un texto que se repite en Juan y se repite en Mateo. Una enseñanza a través justamente de la escritura de Marcos que nos enseña a nosotros un acontecimiento que se da en Betania. Y préstele atención, por favor. Pero estando él en Betania, hablando de Jesús, en casa de Simón, el leproso. Piensen, ¿por qué está en la casa ese leproso? ¿Qué está haciendo ahí si hay una ley que dice que tiene que estar fuera de la ciudad? Está ahí porque está sano. Está ahí porque ya ha sido limpio. Está ahí porque puede reunirse con la familia. Y dice que está ese leproso en su casa en Betania. Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque unos textos dicen que está en la casa de Lázaro y otros textos dicen que está en la casa de Simón, el leproso. Ahorita les explico. Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo, puro de mucho precio. Valía mucho dinero eso. ¿Sabe quién sabía cuánto valía? Judas. Porque Judas lo primero que dice cuando derraman ese aceite sobre Jesús, ese perfume sobre Jesús, dice, esto lo hubiéramos vendido para ayudar a los pobres. Porque valía lo que valía un año de salario de una persona. Esta mujer se acerca, dice, con ese perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Hubo algunos que se enojaron, les comenté que era Judas, dentro de sí, y dijeron, ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Muchas personas le van a decir a usted, ¿para qué desperdicia? En otras personas que no le van a agradecer nada. Pero cuando una persona es agradecida, cuando una persona sabe de dónde Dios lo sacó, cuando una persona sabe de dónde Dios lo rescató, a él no le va a importar lo que la otra persona haga con lo que usted está haciendo. Es más, no le va a importar si le agradecen o no le agradecen. Solamente lo que va a hacer es ser como Cristo. Va a ser como Jesús, va a tocar al leproso, va a abrazar al leproso. Y dice el verso 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. ¿Quién dijo eso? Judas. Y haberse dado a los hombres y murmuraban contra ella. No contra él, murmuraban contra ella, por lo que ella había hecho. Pero Jesús dijo, escuche las palabras de nuestro Señor, déjala. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis pobres con vosotros. Y cuando querráis, les podéis hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Estaba por ser crucificado. Estaba por ser asesinado. Y esta mujer viene y le derrama en la cabeza todo el perfume de alabastro. Lo está ungiendo para su muerte. Esta, dice, verso 8, esta ha hecho lo que podía. Cuando dice ha hecho lo que podía, eso es todo lo que tiene y me entregó todo lo que tiene. Lo que hizo fue ella entregar todo en ese momento. Todo lo que para ella era una riqueza, para lo que para ella era para el Señor. Se postró a los pies de él como aquel leproso que regresó de los pies, que solo regresó uno, se postró delante de él. Esta, dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Lo sabía ella? No lo sé. Lo que sí le puedo decir es que Dios usó este escenario para enseñarnos a nosotros que él estaba siendo ungido para morir. De cierto os digo, escuchen hermano, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. No se preocupe si no se lo agradecen. Hay un Dios poderoso que sabe que lo que has hecho y lo cuenta en los cielos para honra tuya. Porque Dios honra a los que le honran. Dios ama al hombre generoso. Dios ama al dador alegre.
Si el humano no te lo agradece, el Señor lo escribió en los cielos y eternamente está escrito, porque lo que usted haga para Dios no lo hace en vano. Y este evangelio, esto que predicamos hasta el día de hoy, el 2020, no de leprosos, sino a través de otro tipo de enfermedad, a través de una pandemia. Hoy, el día de hoy, estamos hablando de esta mujer. El día de hoy estamos predicando de esta mujer y Dios la sigue honrando en mis labios y en sus oídos y en los labios suyos y en los de otros, porque Dios honra al que le honra. Y eso es palabra de Dios y nosotros debemos de darlo por sentado y debemos de dar por veraz. Los 4 evangelios narran este ungimiento, los 4 que fueron antes de ser crucificado el Señor. Pero resulta que hay 2 escenarios. Uno de los evangelios narra un escenario y los otros 3 evangelios narran otro escenario. El que narra Lucas, que está en el capítulo 7, en los versos 36 al 50, es una unción que se da a través de una mujer también, donde ella derrama sus lágrimas y también ella está derramando sobre él un perfume, y los eruditos piensan que es María Magdalena. Eso se dio en casa de Simón el fariseo, pero Simón el leproso no puede ser Simón el fariseo, porque aunque un fariseo fuera sanado de la lepra, no podía volver a ser fariseo nunca más. Quedaba marcado de por vida. Entonces, si Simón el fariseo tenía a Jesús ahí y se daba este escenario con esta mujer, no es el escenario de Betania. El escenario de Betania es el que nos está narrando Mateo en el capítulo 26. Lo puede guardar ahí en el verso 6 al 13. Marcos en el capítulo 14, 3 al 9. Y Juan en el capítulo 12, 1 al 8. Y voy a dar unos detalles acerca de este ungimiento que dan estos 3 en Betania, en casa de Simón el leproso. Marcos nos dice que Jesús estaba en casa de Simón el leproso, en Betania. Por eso es que le digo que los eruditos dicen que era la misma casa de María, Marta y Lázaro. Porque resulta que los otros evangelistas dicen que era la casa de Lázaro y se estaba haciendo una cena para Lázaro. Según los estudiosos, las personas que realmente tienen más conocimiento que nosotros, consideran que Simón era el padre de Marta, María y Lázaro. Porque cuando se dice la casa de, significa que es la casa donde él es la persona que está en importancia, el domo, la persona que está sobre la familia. Entonces este Simón el leproso se considera que era el padre de María, Marta y Lázaro. Por lo tanto, cuando es ubicado en Betania, en la casa de Lázaro, según Juan, y sabemos que fue ungido por María, la hermana de Lázaro, justamente, cuando viene y le hace esa unción, le pone ese aceite, razón tenía María, mucha razón tenía de ser agradecida. Había resucitado a su hermano y le había quitado la lepra a su padre. Era mucho, la había salvado a ella. ¿Qué más podía esperar ella? Ya no había nada más que esperar, él había hecho todo por esa familia. Él había hecho cuantas cosas buenas por esa familia y el agradecimiento, la gratitud fue darle a él de ese perfume de nardos en el cual lo derramó, que hasta el día de hoy lo hablamos. Mis hermanos, el texto dice que tomó la libra de nardo puro de perfume que valía mucho, o sea, de mucho precio. Lo que nosotros tenemos que ver es que ella justamente lo que está haciendo delante del Señor es dándose ella en total. Y si usted se devuelve en algunos textos, usted ve a María extasiada a los pies del Señor en la enseñanza. Usted ve a María, mientras su hermana Marta está trabajando afanada, usted ve a María solo escuchándolo a él. ¿Por qué? Porque su corazón estaba tan agradecido, estaba tan hinchado, tenía tanta ternura que ella no quería estar lejos de su Padre, no quería estar lejos de su Señor, quería estar a los pies de su Señor, aprovechando cada segundo, cada instante, cada minuto. Hermano, así debería ser usted en su casa, desear, añorar cada minuto que usted pueda aprender del Señor. Usted debería estar añorando cada momento, cada instante que pueda aprender de ese Dios que le salvó, de ese Dios que le sacó de las tinieblas a la luz. Pero no, mis hermanos, nosotros somos mal agradecidos y para peores actuamos mal contra aquellas personas a las cuales les podemos dar un buen testimonio. Jesús jamás iba a olvidar ese acto y jamás iba a que lo olvidáramos. Jamás. Ni él lo iba a olvidar, ni él iba a dejar que usted lo olvide. Pero Jesús le dijo,
déjela, no la moleste. Él sabía que lo que ella había hecho era algo generoso, era algo lleno de amor. Abrazar al leproso hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, abrazar el leproso para ir concluyendo, es dar un mensaje de apoyo. Abrazar hoy al leproso es dar un plato de comida. Abrazar el leproso es tener una buena conversación con una persona, sacar el rato y conversar con esa persona que necesita que alguien le hable, que quiere que alguien le hable. Abrazar al leproso es estar en los detalles pequeños, tocarlo, o en los grandes detalles, hablarle a lo lejos. Abrazar al leproso, mi hermano, es ser agradecido con la generosidad de Dios y contagiarse de ese amor generoso y ser generoso con las demás personas. Abrazar al leproso es ser como Cristo. Abrazar al leproso es llenar de olor grato la casa de otra persona. Abrazar al leproso, querido hermano y querida hermana, es abrazar a Cristo en la otra persona. Es ver a Jesús en la otra persona. Es amar como Él nos amó. Es amar como Él nos ama. Y eso, mi hermano, duele. Y si usted tiene miedo de abrazar porque lo traicionen, a Jesús lo traicionaron y abrazó. Lo crucificaron y abrazó. Lo asesinaron y abrazó. El Señor se dio por completo. Y lo menos que podemos hacer nosotros es ser como Él. Lo menos que podemos hacer nosotros es comportarnos como Él. Deje de atacar a las personas. Deje de atacar a las otras personas que no piensan como usted, que no ven como usted, que no sienten como usted. Deje de atacar a aquellas personas que por alguna razón no creen lo que usted cree. Deje de usar las redes sociales para atacar a las personas que están aún en ignorancia. Ore por ellos. Bendígalos. Pida por ellos. Deje de atacar a otras denominaciones solamente porque piensan diferente. Deje de comportarse como oscuridad cuando tiene que comportarse como luz. Es más, deje de atacar incluso a los políticos, porque esos políticos están en oscuridad. Pídale al Señor que los saque de la oscuridad, que salve su alma. Hermano, deje de estar pensando en las fechorías que las personas hacen y piense en el alma de esa persona que va camino al fuego eterno. Pídale a Dios por esas personas, bendiga a esas personas, ore por esas personas, no es un invento mío. Jesús dijo, ore por sus enemigos. Amados hermanos, amados y amadas hermanas, abrace al leproso y deje de estar expulsándolo de su vida. Lo peor es, y lo peor de lo peor, es que en la misma congregación vemos a los demás como leprosos. Y atacamos a los demás como se atacaba al leproso y le tiramos piedras. Aléjese de mí porque eres inmundo. Aléjate de mí porque eres inmundo. Yo le voy a pedir ahí donde está usted, mi hermano y mi hermana, antes que oremos y cerremos con esto. Yo le voy a pedir a usted que haga conciencia la forma en que Dios nos ama y nos ama. Haga conciencia en que usted está ahí por la pura misericordia de Dios. Y que el que me oiga después de esto, usted está escuchando esto por la pura misericordia de Dios. No por nada que usted haya hecho. No por nada que usted haya podido hacer. Es porque Él quiso. No solo porque podía, sino porque Él quiso. Porque Él puede, pero si no quiere, no te pone en las circunstancias en las que estás. Dele gracias a Dios. Y a usted que anda caminando lejos, a usted que anda todavía en otros lugares, las puertas de la casa están abiertas. Regresa a casa, regresa a la familia de Cristo. El Señor te está extendiendo la mano y te está diciendo, ¿dónde están los que yo había salvado? ¿Dónde están esos otros 9? Si usted es uno de esos 9, venga, acérquese al Señor, que Él tiene la mano extendida y te está diciendo que te amó de una manera tan increíble y tan maravillosa que está esperando que tome la decisión de caminar hacia el sendero correcto. Así que mis amados y mis amadas hermanas, no olviden y no olvidemos que nosotros fuimos llamados para ser luz en medio de las tinieblas. Mi esposa va a orar. Amor. Padre eterno,
Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos trae luz siempre a nuestras vidas, Señor. Que nos enseñas con tu ejemplo, Señor, a amar a nuestro prójimo como tú nos mandas, Señor. Así como tú quieres que lo hagamos, como tú lo hiciste con nosotros, Señor. Que la misericordia que tú has tenido con nosotros, Padre, también nosotros la tengamos con nuestro prójimo, Señor. Amén. No importando, Señor, si piensan igual que nosotros o no, Señor. Que aún aquellos que se declaran enemigos nuestros y enemigos tuyos, Señor, debemos amarlos, Señor. Amén. Debemos perdonarlos, Señor. Porque, Señor, si están ahí aún, es porque aún tú, Señor, no has extendido la misericordia hacia ellos, Señor, como la extendiste hacia nosotros. Sí, Señor. Jesús. Tu misericordia es tan grande, Señor, que está puesta para que todo aquel hombre que quiera venir a ti, Señor, venga, Señor. Y tú Amén. dices que al que viene a ti, tú no le echas fuera, Señor. Despierta esos corazones, Señor. Despierta a esas personas, Señor, que aún viven dormidas en el pecado, Señor, muertas en delitos y pecados, Señor, para que vengan a salvación. Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra y gracias por enseñarnos, Señor, a través de ella a ser misericordiosos, Señor, a ser amorosos, Señor, a amar, Señor, como tú amas, Señor. Así es, Jesús. Y a hacer las cosas que tú nos has mandado a hacer, Señor, sin esperar el aplauso, Señor, ni la gratitud de los seres humanos, sino haciéndolo por amor a ti, Señor. Por amor a esa palabra que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Por amor, Señor, a esa respuesta tuya hacia nosotros, Señor. Que viendo nosotros cuánto tú nos has amado, Señor, como Sí, esa Señor. mujer a tus pies, Señor. Que al saber cuánto le habías perdonado, cuánto le habías amado, Señor. Ella, Señor, dio todo lo que tenía. Porque es lo que tenemos que hacer nosotros cuando entendemos tu amor, Señor. Sí, Jesús. A dar todo de nosotros, Sí, Señor. Jesús. Gracias, Señor, por hacernos entender, Señor, aun cuando muchos o la mayoría o todos, Señor, nos hemos rehusado a buscarte, porque eres tú el que nos has buscado, Señor. Así es, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando a esta hora, Señor, por todos los que conocemos y los que aún no conocemos, Señor, pero que tú sí los conoces, Señor. Así es. Bendíceles, Señor, a cada uno, Señor. Guárdales, Señor. Por Alienta favor, sus Señor, corazones, por favor, Señor. Al que está enfermo, Señor, favor. extiende tu mano y sánalos, Señor. Sí, Señor. Si es tu voluntad, si tú quieres, Señor, sanarlos también. Extiende tu mano, Señor, y sánalos, Señor. Extiende tu mano, Señor, y sálvalos, por favor. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús rogamos esto, Señor, y te agradecemos infinitamente, Señor, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Amén. Amén. Hermanos hermosos, hermanos y hermanas hermosos, mañana tenemos un programa más de Conversando con Tony y con Nene y vamos a tocar tiempos positivos, o sea, cosas positivas dentro de esta reclusión. Estamos suficientes de cosas negativas y no es que ignoremos lo negativo. Les estoy pidiendo, por favor, que vengan y que nos acompañen con temas positivos. Sí existe lo negativo, pero nosotros tenemos que hablar las cosas que nos van a edificar. Entonces están invitados para mañana que nos acompañen. Este sábado que viene, el mensaje es la historia de Agar e Ismael, una historia hermosísima también alrededor de la misericordia. La misericordia para los que otros pensaban que ha sido desechado o que fue desechado por Dios, y Dios muestra su amor para con esas personas. Y después, la otra semana, en el otro domingo, por si quieren participar, si alguien quiere hacer un sketch, se comunica con nosotros, o si alguien quiere mandar algún temita, me refiero en respecto a esto, vamos a hablar recuerdos de la infancia. Ay, qué lindo. Eso va a estar, ese va a ser el tema de la otra semana, recuerdos de la infancia. Gracias por acompañarnos, compartan esta prédica, compártanla con todas las personas que puedan, y amados y hermosos hermanos, no olviden que Dios nos abrazó siendo leprosos.
nos abrazó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y que nosotros no somos quién para señalar a las otras personas que no conocen, porque lo único que hay de diferente entre lo que a ellos les está pasando y nosotros es que ya a nosotros la misericordia de Dios nos alcanzó. Oremos para que les alcance a ellos. Ore por los gobernantes, ore por las personas que considera enemigos, ore por aquellas personas que no son gratos. Que Dios los acompañe. Buenas noches. Bendiciones, amados hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo.